estaba parada al borde del templete junto al río, ajustando los manteles por última vez, mientras observaba cómo el sol destellaba sobre el agua. La fiesta de cumpleaños de Santiago estaba en marcha, con el aire lleno de risas y el tintineo de los cubiertos mientras los invitados comenzaban a acomodarse. Había pasado semanas organizando cada detalle, desde la comida hasta los arreglos florales. Incluso contraté a un trío de jazz local para ambientar. Debería haberme sentido satisfecha, pero un nudo en el estómago no me dejaba en paz. Marisol, mi nuera, se paseaba entre los invitados con su celular en la mano, tomando selfies y revisando los me gusta con una sonrisita casi imperceptible. Siempre sabía cómo ser el centro de atención, y todos parecían encantados de seguirle el juego. Mis padres, a un lado, la alababan con sutileza, apenas mirándome, reservando su aprobación para la estrella de la familia. Forcé una sonrisa, escondiendo la frustración que llevaba años creciendo. Pensé en todo lo que había hecho por la familia en silencio, las cuentas que pagué, los sacrificios para que todos estuvieran cómodos mientras mis propios planes quedaban en pausa. Nadie lo notaba, o tal vez lo hacían y asumían que era mi deber. Ese patrón estaba tan arraigado que, incluso ahora, entre risas y charlas, me sentía invisible. Respiré hondo y dejé que mi mirada recorriera a los invitados. Todo estaba perfecto, cada detalle en su lugar, pero el peso de las expectativas me aplastaba más que el sol de Monterrey. Hoy no era solo sobre Santiago, sino sobre demostrar, una vez más, que podía con todo. Pero en el fondo, sabía que algo tenía que cambiar, y esa certeza me apretaba el pecho mientras las primeras palabras del inevitable discurso de Marisol flotaban hacia mí. Desde el otro lado del templete, ella alzó su copa, con un brillo travieso en los ojos y una sonrisa que me hizo apretar la mandíbula, señalando que el momento que tanto temía estaba por llegar. Marisol carraspeó y levantó su copa, captando la atención de todos. El murmullo se apagó mientras los invitados se giraban hacia ella, expectantes por cualquier anuncio dramático que tuviera planeado. Sonrió, con ese toque irritante, y con una voz cargada de falsa lástima dijo: «Hay quienes se esfuerzan de más por destacar». Sus palabras cayeron como mazazo. Todas las miradas del templete se volvieron hacia mi familia, amigos, vecinos. Santiago me miró nervioso, su mano flotando sobre su vaso, sin saber si intervenir. Mis padres se tensaron, con una mezcla de orgullo e incomodidad, como si las palabras de Marisol fueran ingeniosas pero inofensivas. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero me obligué a mantener la compostura. Mis manos apretaron la servilleta, pero mi rostro no dejó traslucir nada. Algunos primos sofocaron murmullos, tías y tíos intercambiaron miradas. El peso del ambiente me aplastaba. Por un instante, imaginé soltar todo lo que llevaba años acumulando las cuentas sin pagar. Las llamadas de medianoche, la expectativa constante de ser todo para todos. Pero no lo hice. Mantuve la lengua quieta, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que la tensión se asentara como una presencia física. La atención era insoportable, pero noté pequeños detalles. La sonrisa de Marisol titubeó al ver mi postura rígida. Esperaba que me achicara, que soltara un chiste autocrítico, que dejara pasar sus palabras sin resistencia, pero no me moví. No hablé, solo observé, mi mente trabajando rápido, evaluando opciones, calculando una respuesta precisa, efectiva e innegable. Lentamente, metí la mano en mi bolso y saqué mi celular, manteniéndolo fuera de vista. Todos asumieron que estaba distraída, que sufría en silencio, pero el plan que llevaba años ensayando estaba a punto de desplegarse, y en esos segundos, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Mientras estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el murmullo de las conversaciones llenando el templete, mi mente viajó a los años que me llevaron a este momento. Había cubierto tanto por Marisol el alquiler de su departamento, las deudas de su tarjeta, las bolsas de diseñador que decía eran imprescindibles.
los viajes de fin de semana que presumía en redes con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Cada gasto había sido justificado por la suave insistencia de mis padres de que era el deber familiar. Siempre me dije que valía la pena, que ayudarla era ayudar a la familia, pero la verdad empezaba a pesar demasiado. Las voces de mis padres resonaban en mi memoria. Ella está construyendo algo importante, decía mi papá, con un tono que mezclaba expectativa y culpa. Mi mamá, más suave, pero igual de insistente, me recordaba que yo era confiable, que podía con todo. Aprendí desde joven a asentir, a sonreír, a transferir el dinero sin cuestionar, incluso cuando eso significaba atrasarme con mis propias cuentas o posponer planes para mis años dorados. Se volvió un ritmo casi automático, siempre poniendo a los demás primero, y aún así, mientras la risa de Marisol resonaba por el templete, me di cuenta de que el desequilibrio se había vuelto insoportable, había sido invisible por décadas. La mano firme detrás de las apariencias familiares, el pilar que sostenía todo sin ser visto. Ella desfilaba por el lugar, impecable y con aire de superioridad, mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos, asumidos o minimizados. El resentimiento que había hervido a fuego lento creció, mezclado con culpa y dudas. ¿Realmente podía actuar ahora, después de años de complacencia? ¿Podía permitirme romper la delicada coreografía de las expectativas familiares sin sentirme egoísta o cruel? Mi mano flotó sobre mi bolso, donde estaba mi celular listo. Cada cálculo en mi mente apuntaba a una verdad tras décadas de ser ignorada. Había llegado al punto donde no actuar ya no era opción. Exhalé lentamente y deslicé el celular en mi mano, ocultándolo de la vista, con la tensión apretándome el pecho mientras me preparaba para el primer paso de lo que sabía cambiaría todo. Saqué el celular de mi bolso con una lentitud deliberada. Su peso en mi mano me anclaba. Cada movimiento era casual, practicado. Nadie sospechaba que estaba a punto de inclinar la balanza que llevaba años desequilibrada. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, listo para activar la aplicación que había preparado semanas antes. Una medida silenciosa de rendición de cuentas que expondría lo que había permanecido oculto. Marisol seguía paseándose, ajena, su celular iluminándose con notificaciones mientras documentaba cada risa, cada brindis, cada cumplido que recibía. Mis padres charlaban en su esquina, asintiendo a sus palabras, satisfechos de que todo pareciera perfecto, pero sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando. Con esa vieja expectativa tácita, yo debía ser el soporte invisible, nunca la que llamara la atención. Toqué la pantalla una vez, con cuidado, y la deslicé de nuevo sobre la mesa, dejando mi mano cerca del borde de la silla. El efecto no fue inmediato, al menos no a la vista. Los invitados seguían mezclándose, desprevenidos, pero sentí el cambio sutil, un leve fruncimiento de labios, una pausa breve en las conversaciones. Observé cómo la frente de Marisol se arrugaba ligeramente. Un pequeño tropiezo en su compostura pulida. Al otro lado de la mesa, el tío Esteban ajustó sus lentes, y la tía Clara me miró con un leve asentimiento apenas perceptible. No hicieron falta palabras. Entendí el mensaje, reconocían mi movimiento. Sabían su importancia y lo apoyaban en silencio. Ese reconocimiento callado fortaleció mi determinación. Los minutos pasaron lentos. La tensión crecía de forma casi imperceptible, como una cuerda tensa vibrando bajo el peso de la expectativa. Mantuve la calma. Una máscara sobre la adrenalina y la satisfacción que crecían en mi interior. Había sido paciente por décadas, esperando, calculando cada paso hasta que el momento fuera perfecto. Y entonces, al alzar la vista, vi el primer destello de reconocimiento cruzar el rostro de Marisol. Su sonrisa confiada tambaleándose lo suficiente para que todos cerca lo notaran. El primer movimiento había aterrizado. El dominó había sido empujado. Y el equilibrio que siempre la había favorecido empezaba a cambiar.
La onda se extendería rápido, y para cuando pasaran los siguientes segundos, la fiesta ya no se sentiría igual. Marisol se quedó congelada a media risa, su celular deslizándose ligeramente en su mano mientras miraba la pantalla. Su sonrisa se desvaneció, la máscara confiada rompiéndose en un instante. Vi cómo el color abandonaba su rostro, reemplazado por algo más tenso, más alarmado. Las conversaciones a nuestro alrededor titubearon, y algunas cabezas se giraron con curiosidad, sintiendo un cambio pero sin saber qué había pasado. Santiago se inclinó hacia mí, su voz baja, teñida de incredulidad. «Mamá, ¿qué hiciste?». Le di una pequeña sonrisa medida, sin romper el contacto visual con los invitados cercanos. No dije nada. La precisión tranquila de mi postura tenía más peso que cualquier explicación. El ambiente parecía contener el aliento. Los ojos de Marisol saltaban de mi rostro a sus notificaciones, dándose cuenta demasiado tarde de las implicaciones de lo que acababa de aparecer. El equilibrio que había dado por sentado durante tanto tiempo, la suposición incuestionada de que yo cubriría cada hueco, cada cuenta, cada expectativa se había roto de repente. Mis padres se movieron incómodos, sus fachadas compuestas tambaleándose. Noté el leve apretar de la mandíbula de mi papá, la forma en que las manos de mi mamá se entrelazaban nerviosamente en su regazo. Durante décadas habían confiado en mí como la fuerza estabilizadora, la invisible que mantenía la maquinaria familiar en marcha. Y ahora, por primera vez, esa maquinaria había dado un traspié bajo mi dirección. Los primos intercambiaban miradas, algunos susurrando bajito, mientras los invitados más jóvenes parecían confundidos. Sintiendo que el ambiente había cambiado, el esposo de Marisol se acercó, intentando disimular su preocupación con una sonrisa forzada, pero la tensión en sus hombros lo delataba. Intentó intervenir verbalmente, pero sus palabras sonaban vacías contra la autoridad silenciosa que yo proyectaba. Dejé que el silencio se alargara, permitiendo que el peso de lo ocurrido se asentara, sin gritos, sin acusaciones, sin estallidos dramáticos, solo una presencia controlada que exigía reconocimiento. El ambiente estaba cargado de expectativa, del tipo que obliga a las personas a reconsiderar suposiciones, a hacer un balance de las dinámicas que habían ignorado por mucho tiempo. Marisol tragó saliva, su mirada recorriendo el lugar en busca de aliados que no encontró. La mano de Santiago rozó la mía, un gesto silencioso de apoyo. Pero no era necesario. El mensaje ya estaba claro. La disrupción había caído exactamente donde debía, y la confrontación que redefiniría el resto de la fiesta, y tal vez la familia misma, apenas comenzaba. Mientras los murmullos giraban a nuestro alrededor y la expresión de Marisol se tensaba, mi mente volvió a los años que me llevaron aquí. Recordé noches revisando hojas de cálculo, calculando cuánto de mis ingresos podía desviar hacia su estilo de vida sin comprometer mis propias cuentas. El alquiler, las tarjetas de crédito, una cámara nueva para sus fotos de Instagram, los viajes de fin de semana que exigía cada gasto lo asumí en silencio. Las voces de mis padres resonaban en mi cabeza. Ella está construyendo su futuro. Alejandra, tú sabes cómo manejarlo. Sus palabras llevaban una expectativa envuelta en culpa, recordándome que negarme no era opción. Pensé en las cenas familiares donde me sentaba en silencio mientras Marisol relataba sus éxitos, su influencia, sus fotos impecables. Mientras yo permanecía invisible, Santiago asentía, orgulloso de sus logros, sin saber que el cimiento de su comodidad estaba construido con mi tiempo y dinero. Incluso ahora, en este momento, el patrón de ser ignorada y subvalorada se repetía frente a mí, amplificado por el escenario público de la fiesta, pero Marisol no estaba exenta de sus propias presiones. Recordé destellos de sus luchas noches en vela fotografiando contenido, respondiendo comentarios, el escrutinio constante de sus seguidores, el juicio sutil de nuestra familia extendida, su perfeccionismo, aunque frustrante.
Tenía raíces en el mismo deseo de aprobación y reconocimiento que había gobernado mi vida de formas más calladas. Ella había aprendido a exigir atención, mientras yo había aprendido a darla en silencio. Esa diferencia afinó mi determinación. Me di cuenta de que mis décadas de complacencia no habían sido solo bondad, habían sido resistencia, paciencia y estrategia, siempre calculada, siempre necesaria. Este momento, este cambio sutil en el ambiente, fue la primera vez que pude ejercer control sin disculpas, sin agresión, solo con la autoridad silenciosa de la preparación y la previsión. Mientras la mirada de Marisol se cruzaba con la mía, buscando una explicación que aún no podía articular, me permití una respiración pequeña y firme, los años de trabajo invisible, de responsabilidad incuestionada. Finalmente, estaban siendo contados, y el camino adelante estaba claro. El primer movimiento se había hecho, y ahora la confrontación que había preparado durante tanto tiempo estaba por alcanzar todo su peso. La voz de Marisol tembló mientras daba un paso hacia mí, su fachada confiada resquebrajándose bajo el peso de lo ocurrido. Alejandra, no puedes simplemente comenzó. Pero levanté una mano, una señal silenciosa de que no sería interrumpida. Sus ojos buscaron a Santiago, pidiendo apoyo, pero él solo desvió la mirada, inseguro de cómo intervenir sin escalar la tensión. Mis padres se inclinaron hacia adelante, sus expresiones mezclando preocupación y exasperación. Alejandra, no hagamos un espectáculo, dijo mi papá, su tono tenso con el recordatorio tácito de que yo debía mantener la armonía. Mi mamá añadió suavemente, piensa en la familia, solo, reconsidera. Sus palabras, cuidadosamente medidas, llevaban años de expectativa implícita que yo absorbería la incomodidad, suavizaría la disrupción y mantendría la paz a mi costo. Negué con la cabeza lentamente, dejando que mi mirada recorriera el lugar, asegurándome de que todos me miraran. Ya no más, dije. Mi voz calma pero firme. No seguiré cubriendo los gastos de Marisol, manejando sus emergencias ni responsabilizándome por tapar los huecos que deja. Ese no es mi trabajo, y nunca lo ha sido. Las palabras cayeron con un peso que hizo que el ambiente se moviera en reconocimiento. El tío Esteban se enderezó en su silla, su asentimiento leve pero decidido. La tía Clara me dio una leve sonrisa. Del tipo que reconocía tanto la injusticia que había soportado como el valor que tomó hablar. Algunos primos intercambiaron miradas, sus susurros apagados pero teñidos de un nuevo entendimiento. Incluso algunos amigos de mis padres, sentados cerca, parecieron inclinarse hacia adelante, registrando la claridad y autoridad en mi tono. Marisol abrió la boca, buscando una réplica, pero las palabras no llegaron. Su esposo dio un paso adelante, intentando intervenir, pero el impacto de mi declaración lo dejó momentáneamente en silencio. El ambiente, que había estado cargado de anticipación e incertidumbre, ahora vibraba con el reconocimiento tácito de que el equilibrio había cambiado. Dejé que el silencio se prolongara, dejando que mis límites se asentaran sobre la reunión como una presencia inquebrantable. No era agresión, era autoridad, paciencia y verdad hecha visible. Sentí la tensión del ambiente relajarse ligeramente, y por primera vez en años, me permití respirar sin el peso de las expectativas sobre mis hombros. El momento era frágil, cargado e irreversible. La mirada de Marisol se suavizó con incertidumbre. Mis padres se movieron incómodos en sus asientos, y la familia no tuvo más remedio que enfrentar los límites que finalmente había trazado. La siguiente onda de consecuencias apenas comenzaba a tomar forma, y ya podía sentirla extendiéndose hacia afuera. El ambiente cambió casi de inmediato tras mis palabras. Las manos de Marisol temblaron mientras revisaba su celular de nuevo. Las notificaciones dejando claro que su imagen cuidadosamente curada y sus finanzas manejadas con esmero estaban ahora expuestas. Su porte confiado titubeó,
y por primera vez, el lugar la vio luchar sin la red de seguridad que yo había proporcionado por tanto tiempo. Los invitados susurraban entre sí, mirándola con curiosidad y un juicio silencioso. Santiago parecía dividido, atrapado entre defender a su esposa y entender la verdad que apenas había vislumbrado en mi autoridad tranquila. Mis padres se hundieron ligeramente en sus sillas, sus expresiones tensas. La culpa cruzó por sus rostros, tácita pero innegable. La realización de que yo había cargado con el peso durante décadas mientras permitían que Marisol siguiera dependiendo, pareció golpearlos de repente. El esposo de Marisol intentó intervenir, alzando la voz, pero sus palabras cayeron sin fuerza. Había confiado en mi silencio, mi complacencia, para mantener la ilusión de estabilidad, y esa ilusión acababa de desmoronarse. Ella abrió la boca de nuevo, buscando reafirmar control, pero el ambiente ya había cambiado. La atención y el poder ahora favorecían a quien había sido invisible por tanto tiempo. Observé todo con una calma medida, sin movimientos bruscos, sin réplicas cortantes, solo el reconocimiento silencioso de la autoridad que había tomado años cultivar. Cada mirada, cada gesto, cada titubeo de Marisol reforzaba el peso del cambio. No era caos, sino claridad. Una corrección estratégica a una dinámica que había estado torcida por mucho tiempo. Los invitados comenzaron a relajarse, sintiendo que la tensión, aunque aguda, tenía ahora un cierto equilibrio. La fiesta continuó, pero era diferente. Las conversaciones eran más cautelosas, las risas más contenidas. Incluso el personal parecía notar la recalibración sutil de roles, el reconocimiento tácito de que el equilibrio del respeto había cambiado. Me permití una sonrisa interna. Tranquila. Esto era exactamente como lo había planeado, no humillación por sí misma, sino una disrupción necesaria para restablecer límites y rendición de cuentas. La primera onda había pasado, pero las consecuencias completas se desplegarían en los días siguientes, y estaba preparada para ver cada una asentarse en su lugar. El próximo capítulo de ajuste de cuentas apenas comenzaba. En los días posteriores a la fiesta, sentí una claridad tranquila que no había experimentado en años. Comencé a redirigir mi energía hacia mi propia vida, tomando decisiones pequeñas solo para mí, planeando un fin de semana en Puerto Vallarta, reorganizando mi despacho en casa, retomando los proyectos de contabilidad que había pospuesto por demasiado tiempo. Cada decisión, por menor que fuera, sentía como recuperar un pedazo de terreno que había cedido a las demandas de otros. El tío Esteban llamó una tarde, con un tono de orgullo silencioso. «Hiciste lo que había que hacer», dijo. La tía Clara envió una nota breve de aliento, reconociendo lo que había observado sin necesidad de elaborar. Su apoyo me recordó que mis contribuciones nunca habían pasado del todo desapercibidas, incluso si el resto de la familia las había dado por sentadas. Santiago se acercó una noche con cautela, su actitud mostrando un cambio sutil de reconocimiento. «Mamá, ahora veo todo lo que haces», admitió suavemente, y asentí, aceptando el reconocimiento sin necesitar más. No era una reconciliación total, aún no, pero era suficiente para validar que los límites y la honestidad podían coexistir con la conexión. También comencé a atender mis finanzas con nueva atención, recuperando el control sobre cuentas y obligaciones que había manejado por otros durante mucho tiempo. La sensación de independencia era embriagadora. Cada decisión reforzaba mi confianza en mí misma, un recordatorio de que era capaz, merecedora, y ya no estaba obligada a cargar con el peso de expectativas desagradecidas. Mientras cerraba mi laptop una noche, revisando los planes que había puesto en marcha para mi trabajo y crecimiento personal, sentí una oleada de determinación tranquila. Por primera vez en décadas, estaba dirigiendo mi vida en mis propios términos, y las consecuencias de la fiesta habían abierto un camino que planeaba seguir plenamente. El capítulo final de ajuste de cuentas estaba cerca, y estaba lista para él.
Los días después de la fiesta se sintieron diferentes, más ligeros, como si la tensión que había ensombrecido mi vida por décadas finalmente se hubiera levantado. Me enfoqué en mis propias rutinas, revisando cuentas, reorganizando mi despacho en casa y tomándome tiempo para mí de maneras que había pospuesto por mucho tiempo. Cada elección, sin importar cuán pequeña, reforzaba una sensación de autonomía que no sabía que me había faltado. Santiago se acercó una noche, más callado de lo usual. «Mamá, ahora entiendo», dijo, su tono vacilante pero sincero. Asentí, reconociendo su reconocimiento sin necesitar más validación. La tía Clara y el tío Esteban también se comunicaron, su apoyo silencioso pero firme, confirmando que había actuado correctamente y que mis límites estaban justificados. Marisol se mantuvo distante, ajustándose a las consecuencias de sus acciones, mientras mis padres mostraban signos de reflexión e incomodidad. Su malestar no era mi problema. Mi responsabilidad era hacia mí misma. Dejé que el ambiente se asentara, emocional y prácticamente, sabiendo que había hecho lo necesario para preservar mi bienestar. Por primera vez en años, me sentí completamente en control, confiada, independiente y sin cargas. Defenderme no había requerido agresión ni resentimiento, solo claridad, paciencia y resolución. Cerré mi laptop esa noche, pensando en el futuro que seguiría moldeando en mis propios términos, plenamente consciente de que la libertad que había reclamado era tanto sobre supervivencia como sobre dignidad.